La Iglesia Católica es tan rica. Tan vasta, tan llena de sabiduría. Charlemos, profundicemos en nuestras riquezas. Shema Amasa. Escucha la voz de Dios. Buenas noches, hermanos, bienvenidos sean todos en nombre del Señor. Este es su programa Shema Amasa, por la página Experiencias de Santidad. Esperamos que estén muy bien en esta noche. Pues nosotros estamos muy contentas, ¿verdad? Porque ya estamos por iniciar este capítulo, que es el sexto, Saraí, ya. Y pues muy contentas, ¿verdad? Porque el Señor nos ha dado mucho y yo creo que todos ahí en casita hemos aprendido a valorar el catecismo de la iglesia, ¿verdad? Hemos aprendido también a manejarlo porque pues a lo mejor si lo vemos así nada más y decimos, pues es un libro cualquiera, ¿no? Aquí contiene todo lo que necesitamos saber como católicos para, bueno, es un compendio de muchos libros, pero también de todos los estudios, de muchos estudios, de muchos sacerdotes, de muchos santos. Entonces, pues es lo que necesitamos saber nosotros como católicos, es nuestro catecismo, ¿ok? Entonces, pues hemos estado estudiándolo, Saraí. Recuérdanos un poquito de lo que hemos estado viendo. Sí, bueno, recordando también que cada jueves lo estamos haciendo, ¿cómo se podría decir? Escalonado. Ajá, Sí, turnándonos, turnándonos dar temas de María. Bueno, más que temas, son testimonios sobre María. Y temas de la oración del catecismo de la iglesia. Entonces, en los de María hemos tenido algunos invitados. Y en el de oración, pues como dice mi mamá, estábamos hablando del catecismo de la iglesia. Iniciamos hablando sobre el concepto de la oración, qué es la oración, y de ahí sale el título de la temporada, la oración, una mirada al cielo, de la frase de Santa Teresita del Niño Jesús, que la oración es como ese conectar con Dios, ese vínculo entre Dios y el hombre, ¿no? Es aquello que nos une con Dios. Entonces es por eso que es una mirada al cielo, desde nuestra pequeñez, desde nosotros mismos, levantar nuestra mirada hacia el cielo y hablar con Dios. Y nosotros sabemos que Dios no está precisamente, o sea, sí está en el cielo, pero está en todas partes, ¿verdad? Pero es ese levantar los ojos del corazón. O sea, no quedarnos en nuestra comodidad tal vez de mirar nada más hacia enfrente, sino levantar nuestra mirada del alma hacia Dios. Reconocer que Él es Dios y que estamos necesitados de su gracia y de la oración también. Entonces, de esa comunicación, de esa comunión con Él. Y es por eso que se titula esta temporada La oración, una mirada al cielo. Y hemos estado hablando de eso, del concepto de la oración. Y nos estamos como que paseando entre algunos personajes de la Biblia. Porque muchas veces parece que estamos hablando del pasado y cosas que ya pasaron y X nada más nos sirven para conocer historias. Y no es así, sino que pues esos personajes bíblicos nos dan un ejemplo de vida de cómo debe ser nuestra oración. Y cada uno lo hacía a su manera. Y vimos desde un principio a Adán y Eva cómo se comunicaban con Dios, esa comunicación perfecta que tenían con Dios, porque estaban libres de pecado, libres de prejuicios, libres de tantas cosas que ahora tenemos que a veces se nos dificulta hablar con Dios por eso que ahora traemos. Ellos antes del pecado pues tenían esa comunicación perfecta con Dios. ¿Y cómo fue que después del pecado dañó esa parte de nuestra comunicación con Dios? Y ahora, después de eso, pues otros personajes bíblicos estuvieron hablando con Dios a su manera, ¿no? Como ellos se sentían con Dios. Y hemos visto varios que no por tener ya
no por ser después del pecado significa que no sea una oración plena. Al contrario, pues es una oración plena, pero pues sí batallamos un poco más en hablar con Dios y ellos también. Sin embargo, ellos lo lograron y vimos el caso mm, de Abraham. Abraham. Vimos el caso de Abraham, que es nuestro padre en la fe, una oración hecha desde la fe. Vimos el caso de Moisés, una oración de alguien que es intercesor del pueblo de Israel. También estuvimos viendo, ay, ya no me acuerdo, Ay, sabemos. algunos Pues son otros. los que, sí, son los que vimos. Vimos de manera general. Ajá, sí. Entonces, Pero de los más hay importantes, muchos pues, personajes bíblicos, ¿verdad? Pero ellos son en los que profundizamos un poquito más. Y ahora, pues, queremos hablar de la oración del rey. ¿Y qué rey? ¿De cuál rey vamos a hablar? Pues del rey David. Y no, me gusta que en esta parte del catecismo no solo habla de David, sino que habla de la oración que se hizo también de algunos profetas. Y lo vamos a ver por ahí está en la descripción del live, en la descripción, está el link del catecismo de la iglesia para quien guste, ahí está luego la sección de la oración, ahí entran y luego les sale. Y vamos a estar en el numeral 2578. Pero antes de empezar, vamos a hacer oración, porque pues, ¿cómo vamos a hablar de la oración sin hacer oración antes? Claro. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor en este programa. Muy bien, vamos a ponernos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, amado Señor, por esta gran noche, gran oportunidad que nos das para conocerte mejor, para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz. Gracias, Papito del Cielo, porque tú siempre estás pensando en nosotros, porque tú siempre estás contemplándonos y dándonos a conocer todas aquellas cosas que quieres darnos a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que dijo en esa cruz, que dio su sí, todo su sí en esa cruz, y a través de esa cruz fuimos salvados y hemos sido amados desde la eternidad en Jesucristo, tu Hijo amado. Y nosotros fuimos hechos tus hijos muy amados a través del bautismo. Gracias porque a través de ese bautismo también se nos dio el Espíritu Santo, ese Espíritu que nos mueve, el Espíritu que nos transforma, que nos reaviva y que llena y que va transformando toda nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, por estos momentos en los cuales tú te haces presente con todo tu amor, con esa paz que te caracteriza, y tú a través de estos momentos te pedimos que ilumines nuestro entendimiento y que nos des sabiduría para poder escuchar y llevar todas esas palabras al corazón y ponerlas en práctica en nuestra vida. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, muy amado, Papito del Cielo. Y también, Mamita María, te damos gracias por acompañarnos en estos momentos, en esta oración, en este programa. Gracias, Madre del Cielo. Te pedimos que intercedas por nosotros y que nos abraces y que nos cubras con tu santo manto. Bendita y venerada seas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y bueno, Bye. Yo dije, ¿empiezas tú? Empiezo yo. Bueno, como les decía, el numeral es el 2578. De ahí viene todo esto de David y la oración del rey. Se titula como este pequeño segmento del catecismo de la iglesia. Y empieza a hablar un poco de cómo, bueno, ya veíamos a Moisés en el anterior, cómo él intercedía por el pueblo de Israel. Pero como este pueblo, pues obviamente se queda sin Moisés. Entonces, en ese caminar, el pueblo necesita que le ayuden a hablar con Dios. ¿Por qué? Porque ellos no hablaban con Dios. Moisés era el que hablaba con Dios, entonces ellos
no conocían a ese Dios cercano, en pocas palabras no sabían cómo orar. Entonces, dice aquí, los guías del pueblo, bueno, la oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo. Ellos acudían, ellos tenían bueno, oraban ante el arca de la alianza y más tarde, mucho más tarde, ya después de que el rey Salomón hizo el templo, hablaban en el templo con Dios, ahí acudían a orar con Dios. ¿Por qué? Porque ellos, pues, entraban en ese momento en la presencia del Señor, se puede decir. Ahorita nosotros, pues para entrar en la presencia del Señor, nosotros sabemos que nada más es cuestión de invocarlo y ya está, estamos en su presencia. Y de disponer el corazón, claro, porque pues de nada sirve decirle a Dios algo si no está nuestro corazón dispuesto. Pero ellos acudían al templo, aunque Dios estuviera en todas partes, ellos, como les digo, eran como un niño que está aprendiendo entonces estaban aprendiendo a orar. Y por eso los guías del pueblo, dice aquí, que son los pastores, los profetas, son los primeros que le enseñan al pueblo a orar. El niño Samuel, que fue el profeta Samuel, el que ungió a David, dice, el niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor. Y el sacerdote Elí, cómo escuchar su palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo hemos escuchado varias veces cuando se proclama la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que a través de estos profetas, de este sacerdote, de este profeta Samuel, ellos aprenden a orar y también le enseñan al pueblo a orar? Y dice aquí más tarde, Elí también conocerá el precio y el peso de la intercesión, que dice en la primera carta de Samuel 12:23, por mi parte, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar por vosotros y de enseñaros el camino bueno y recto. Bueno, ya hemos visto un poco de la oración de intercesión y por eso no vamos a profundizar mucho en esa parte de cómo es una intercesora ante el Señor, ¿no? Eso vean en el capítulo anterior. Entonces, pues aquí es como empieza el pueblo a aprender a hablar con el Señor, gracias a estos guías que el pueblo tenía. Y uno de esos guías, un gran guía, fue David. Y David dice aquí, es el rey, es por excelencia el rey según el corazón de Dios. Este es el rey que Dios eligió para que guiara a su pueblo. Él no fue por descendencia, sino que Dios mismo le dijo a Samuel, ve y escoge, ve y busca al rey del pueblo de Israel, al que será el nuevo rey. Y y Samuel lo escoge pues Dios a través de Samuel más bien, escoge a este niño que todos conocemos la historia de que era un pastor y lo escoge de entre sus hermanos que parecían más grandes, más fuertes, con más sabiduría se pudiera decir, o pues sí, o sea, que se veían como que quien pudiera decir más calificados para ser reyes. Escoge a este pequeño, a este niño, este muchacho, y que es pastor, que no tiene ni idea de cómo gobernar, que nunca ha sido líder de nada, lo escoge el Señor para guiar a su pueblo. ¿Por qué? Porque el corazón de David alaba a Dios. Entonces, es aquí cuando vemos esta parte de la oración de alguien que nunca, que alaba a Dios, que reconoce la grandeza de Dios, y es por eso que es la oración del rey. Muchas veces vemos al rey como, o sea, pues sí, es el que tiene el mayor rango. Sin embargo, él se rebaja ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque reconoce que Él es Dios, que Él es más grande y más poderoso que Él y que gracias a Él, Él está ahí, siendo el rey. Entonces, es así como vemos en David esa humildad de hablar con el Señor a través de su alabanza. Es un pastor que ruega por su pueblo, era pastor, guiaba a las ovejas y ahora guía al pueblo de Israel y en el nombre del Señor, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. Él fue modelo en la oración
por su sumisión a la voluntad de Dios. Él siempre hacía lo que el Señor le decía. El profeta Samuel era el que le comunicaba lo que el Señor quería. Y también el profeta, creo que se llama Natán. Sí, él también le comunicaba, perdón si me equivoco en el nombre, pero sí, creo que sí es Natán. Después de que falleció Samuel, le comunicó lo que Dios quería y él siempre lo hacía, a excepción de una vez, pero, o sea, siempre él estaba sumiso a la voluntad de Dios. Y también la alabanza que él, pues vemos los salmos, o sea, los salmos son fruto de esa oración que él tenía con Dios, la mayoría de los salmos. Entonces, ahí vemos cómo era esa comunicación con el Señor tan profunda, tan llena de reconocimiento de la grandeza de Dios. Porque muchas veces, oramos, pero no desde nuestra pequeñez. A veces queremos imponer las cosas. Y él oraba reconociendo su pequeñez ante el Señor. Y esa es la oración de alabanza, porque sabes que estás ante alguien más grande que tú, más poderoso que tú, alguien que incluso te ama más de lo que tú lo amas, alguien que también te dio todo lo que tienes y te ha puesto donde estás. Entonces esa es la oración que David le hacía al Señor de alabanza, de reconocimiento de su grandeza. Y también dice aquí, es modelo de la oración de arrepentimiento, porque él, recordando un poquito de lo que pasó, bueno, él siendo rey, pues los reyes tenían varias esposas y así. Él se enamoró de una mujer que se llama Betsabé. ¿Sí? Sí. Ay, es que se me olvidó el nombre de repente. A mí me encanta el nombre de ella y ahorita se me olvidó. Bueno, se enamoró de ella, que ella era esposa de un soldado, de un soldado de David, porque David, pues era de Urías se llamaba el soldado. Entonces David, al estar tan enamorado de la esposa, mandó a Urías a una misión y sabiendo que lo iban a matar en esa misión. Entonces, pues murió Urías, se quedó con la esposa y la esposa estaba embarazada de David. Y es cuando el Señor, bueno, es un pasaje muy, muy padre por cómo le va planteando Natán, el profeta Natán a David, cómo le va planteando poco a poco, para que él reconociera el error que había hecho por su cuenta. Porque le pudo haber dicho, es que tú hiciste esto y por eso estás ahorita condenado, no. Sino que Natán le va como que diciendo, como un problema que tenía alguien del pueblo, pero en realidad estaba hablando de él. Y para que él reconociera que había hecho algo mal. Entonces, el Señor le dice que por eso que hizo, pues el hijo de él y de Betsabé, pues no iban a nacer. O sea, iban a nacer, pero iba a morir después de que naciera. Entonces David, fue, se pudiera decir, el error que cometió David durante su vida o durante su periodo como rey, es el pecado de David. Y él se da cuenta de esto y cae en un arrepentimiento grandísimo porque reconoce que hizo mal y porque reconoce que ofendió a Dios y que le hizo daño también a otra persona a otras personas, que su pecado recae en otras personas. Entonces, es cuando él cae en ese arrepentimiento que les digo y yo admiro mucho esta cualidad de David porque muchas veces cuando nosotros caemos en pecado, no queremos ni siquiera hablar con el Señor para nada, o sea, no nos sentimos indignos. Y no es que él no se sintiera indigno, de seguro se sentía súper indigno, pero pero él sabe y reconoce que aunque él sea indigno, que ahí siendo indigno es cuando más necesita del Señor. Entonces, es cuando más necesita de hablar con Dios, sintiéndose tan indigno, tan miserable, se pudiera decir así, es cuando se da cuenta que en ese momento es donde más necesita de Dios. Y eso a veces
nos falla o me falla de manera personal a veces, en las que, no sé, me siento tan indigna cuando peco o cuando pecamos es cuando más decimos, no, pues ni quiero hablar con el Señor, no me va a decir algo y, o no sé, o sea, o vaya a pensar esto de Siéntese mí o lo indigno. que sea. Entonces te alejas más del Señor cuando después de que reconoces tu pecado, como que te alejas un poco más del Señor en vez de acercarte. Entonces esta cualidad de David yo la admiro muchísimo porque oró ante el Señor y yo vi una película, Se postró. estuvo bien padre esa película porque él se postra ante el Señor y pasa la noche entera orando al Señor, pidiendo su misericordia. Entonces es como que la oración de David era tan grande que él sabía que aún en esos momentos en los que se sintiera indigno y miserable, era donde más necesitaba al Señor y donde más necesitaba hablar con él. Y él imploraba su misericordia y Dios después le concedió otro hijo de Betsabé, porque aquí dice, era el rey según el corazón de Dios. Dios amaba a David y, y David sabía que era amado por Dios. Y es por eso que él siempre se mantuvo en oración con ese Dios que le había dado todo y que también le permitió experimentar ese dolor de perder tal vez un hijo, pero aún así él se arrepintió ante el Señor y siguió orando ante el Señor. Dios lo perdonó y después de eso siguió alabando la grandeza del Señor. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía un Dios grande con él y obviamente no quería perder esa relación que tenía con Dios. Y eso es una cualidad que a veces nos falta a muchos de nosotros, o yo de manera personal, que reconocer que estamos necesitados de Dios y reconocer que esa oración es lo que nos une más a Dios y también sentirnos así como de tener temor de perder la relación que tienes con Dios. Él tuvo ese temor de no estar con Dios, de sentirse lejos de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros a veces deberíamos tener ese temor de alejarnos de Dios, de perder la relación que tenemos con Dios? Y es aquí donde David nos muestra ese ejemplo, pues, grande de arrepentimiento, de alabanza, de sumisión y pues de esto, de tener temor de perder la relación, la comunión con Dios, ¿no? Y ya hablé mucho, me emocioné, me Gloria a emocioné. Dios. Muy bien. Bueno, dice aquí, bueno, David, decía Saraí, es el rey por excelencia del pueblo, ¿verdad? Que escogió el Señor. Dice, ungido de Dios, su oración es adhesión fiel a la promesa divina. Eh, Esto quiere decir que él estaba, adhesión es adherido, pegado, ¿verdad? Tenía esa entrega total, David, al Señor. Adhesión fiel. Adhesión fiel, dice aquí, o sea, era tanta su fidelidad al Señor. Por eso cuando sintió que había pecado contra Dios, fue algo muy tremendo para él, ¿verdad? Y que eso debiera ser también para nosotros cuando le fallamos a Dios, pues sentir ese arrepentimiento verdaderamente, para ir y decirle al Señor, pues aquí estoy, Señor, con todo lo que soy. Y así fue David, y se postró y duró días ahí de arrepentimiento. Y dice, porque era tanta su fidelidad a Dios, era tanto lo que le había dado Dios, y él estaba tan agradecido y lo amaba, o sea, lo amaba David, amaba a Dios. Entonces, tenía una confianza cordial y gozosa en aquel, dice que es el único rey. En los salmos, decía ahorita Sarai, comentaba de los salmos, y efectivamente los salmos, la mayoría, fueron inspirados por el Espíritu Santo en David, ¿verdad? Es el primer profeta de la oración judía y cristiana, ¿sí? Este profeta, se puede decir que David tenía el don de la sabiduría por excelencia, ¿verdad?
era un hombre, yo me imagino, 100% capacitado, dijo Sarai ahorita, ¿verdad? Porque Dios lo había elegido como rey, entonces no podía poner, Dios no iba a poner un Cualquier rey, cosa. cualquier persona, o Y sea, no. menos si el pueblo apenas empezaba a caminar. Ajá, entonces tenía que dejarse guiar. Y como desde chiquito, o sea, con esa acción de David de matar con la onda a aquel gigante, desde ahí ya David estaba, se puede decir que predestinado, ¿verdad? A lo que iba a ser su vida. Él iba a luchar contra todo, porque David, o sea, me gustaría que leyeran la historia de David en la primera carta de Samuel. De ahí, la primera carta de Samuel y la segunda carta de Samuel. Si ustedes tienen su Biblia, por favor, no dejen de leerla. Miren, es una riqueza, es lo más grande que tenemos los católicos, la Biblia, la Sagrada Biblia. Ahí se nos dice todo lo que el Señor, cuánto nos ama Dios, o sea, es algo maravilloso. Pero ahí ahí en Primera de Samuel y Segunda de Samuel se cuenta toda la historia de David. Y ojalá y tuviéramos en los tiempecitos que tenemos, así que luego nos sentamos un ratito, bueno, a escudriñar la escritura y van a ver la riqueza tan grande y lean por favor Primera de Samuel, todo el capítulo y todo el capítulo 2 para que nos entiendan un poquito mejor también de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque a lo mejor podemos estar hablando el capítulo, digo, toda la carta, las dos cartas, Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Bueno, dice que en los Salmos David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. La oración de Cristo, verdadero Mesías e hijo de David. Recordemos que Jesús tiene su descendencia y según la descendencia proviene del rey David. Por eso dice aquí, verdadero Mesías e hijo de David. ¿Sí? Revelará y llevará a su plenitud el sentido de esta oración. Es muy importante que nosotros, les decía ahorita, leamos la escritura. Miren, a través de la escritura nosotros nos vamos enamorando de Dios y vamos conociendo a Dios. Si yo no conozco a Dios, si no me doy cuenta quién es Dios, no voy a poder entablar una relación de amor con Él, porque no lo conozco. ¿Sí? Y ese es el primer paso, hay que leer la escritura. Y muchos me podrán decir, no, es que no lo entiendo, no sé lo que me están diciendo ahí. Bueno, comienza por los salmos. Es un inicio maravilloso. Si es la primera vez que vas a abrir una Biblia, comienza por los salmos. Ahí en los salmos son maravillosos, son una delicia leerlos, porque ahí está plasmada la vida de David también y del pueblo. ¿Sí? Del pueblo de Israel. Entonces, fíjense aquí, dice en el 2580, el templo de Jerusalén, la casa de oración que David quería construir, será la obra de su hijo Salomón. O sea, fíjense, David anduvo batallando toda su vida y guerreando y de todo, ¿verdad? Él quería construir un templo, pero él no lo pudo construir y el mismo Señor le dijo, tú no vas a construir el templo, lo va a construir tu hijo Salomón. Entonces, esto lo vamos a poder ver en la Biblia, en Primera de Reyes, en el capítulo 8, versículos 10 al 61. O sea, es muy extenso, pero ahí nos narra la consagración del templo, cómo se consagró el templo y cómo en el templo, ¿qué había en el templo? Ahorita lo dijo Saraí, el arca de la alianza. Adentro del arca de la alianza estaban las dos tablas de los 10 mandamientos, las tablas que el Señor le dio a Moisés, escritas por los 10 mandamientos, y estaba el maná, así dice la escritura, que estaba el maná, ¿sí? Y dice, también estaba ahí, en el templo pusieron también la piedra que Moisés colocó ahí en el Horeb, cuando llevé pacto la alianza con los israelitas cuando salieron de Egipto. Esa piedra también la pusieron en el templo. Entonces aquí viene bien explicadito así todo en la Biblia. Pero lo importante aquí es cómo David anhelaba construir ese templo porque él sabía que el pueblo necesitaba, como decía Sara y ahorita, el pueblo necesitaba
la cercanía con Dios. Y nosotros, aunque Sarai ahorita nos dijo que Dios está en todos lugares y que podemos hablar con Él cuando nosotros queramos, es muy importante que sepamos que la necesidad también de nosotros, yo al menos así lo siento, hay una necesidad también de asistir al templo, porque en el templo está Jesús, está el sagrario, y ahí en el sagrario pues está Jesús vivo, realmente vivo, presente. Y también pues ahí se realiza la Eucaristía. Imagínense la Eucaristía, Dios dice el pan vivo bajado del cielo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Ahí se consagra, bueno, es la riqueza en el templo. Entonces por eso David sentía esa necesidad de que el pueblo tuviera esa conexión, esa hambre también de conocer a Dios. Por eso él quería construir ese templo y a través de ese templo, bueno, será, dice aquí, será la obra que su hijo Salomón culmina, ¿verdad? Termina. Bueno, pues ahí también en esa cita viene que el rey eleva entonces las manos al cielo y ruega al Señor por él, por todo el pueblo, por las generaciones futuras, por el perdón de sus pecados y sus necesidades diarias, para que todas las naciones sepan que Dios es el único Dios y que el corazón del pueblo le pertenece por entero a él. Amén. Entonces aquí vemos de nuevo la oración de un rey que se humilla ante el Señor y le implora por su pueblo. Aquí estamos viendo no nada más, como veíamos en el capítulo de Moisés, vemos también la oración de un rey, no nada más es personal, sino que también es un intercesor. Entonces todos nosotros estamos llamados a ser intercesores también de otras personas y pedirle al Señor todo esto que dice aquí. Ahí el rey pidió por él mismo, porque es demasiado, demasiado bueno pedir por uno mismo. Yo creo que si no pedimos por nosotros mismos, pues, no sé, nos vamos a molar un poquito. Pedir por nosotros mismos, a veces nos olvidamos de nosotros, pero también es importante orar por nosotros mismos, por todo el pueblo, por las generaciones futuras, dice aquí, por el perdón de sus pecados y sus necesidades diarias. Y aquí viene lo que caracteriza también a David, es que para que todas las naciones sepan que Dios es el único Dios y que el corazón del pueblo le pertenece por entero a él. Que Dios es el único Dios. Es lo que decíamos ahorita de David, que reconoce que Dios es el único Dios, que Dios es el grande ahí, es el mero mero, no es él. Y que el corazón del pueblo, así como el corazón de David, le pertenece al Señor, porque era un pueblo consagrado para Dios, así como David fue consagrado para Dios. Entonces nosotros, siendo hijos de Dios, nuestro corazón le pertenece a Dios. Y es por eso estamos marcados con el sello de Dios. Y es por eso que todo de nosotros debemos nosotros entregárselo a Dios como lo hizo David. David se entregó por entero al Señor. Se entregó totalmente y en todo momento, aún en los momentos que digo, en los momentos de debilidad en los que se sentía indigno ante el Señor, aún en esos momentos, aún habiendo pecado, porque muchas veces también pecamos y y decimos, no, pues ya pequé, ya para qué me acerco a Dios y voy a seguir pecando, ¿no? No, o sea, el Señor siempre nos recibe con los brazos abiertos. Entonces, de hecho, ahí es cuando hay un salmo, el Salmo 51. Está maravilloso porque ahí hace una oración David en el Salmo 51, una oración de arrepentimiento. Incluso la iglesia en tiempo de la hora de Cuaresma, lo que va a ser ya en tiempo de es como una penitencia. Bueno, es penitencia, ¿verdad? Cuaresma. Y vamos a leer este salmo. La iglesia lo propone siempre porque es como una guía para pedirle perdón al Señor. Entonces, este salmo lo compuso David, precisamente pensando y sintiendo, más que nada, sintiendo ese arrepentimiento
para con Dios, ¿verdad? De que le había fallado. Tenme piedad, oh Dios, ¿verdad? Según tu amor. Entonces, si tienen oportunidad, léanlo. Hay algunos sacerdotes que lo recomiendan que lo lea uno después de haberse confesado. Entonces, porque esto nos ayuda a realmente sentir ese dolor, ¿verdad? De haber ofendido a Dios, pero que es, bueno, antes de la confesión, perdón. Y ya cuando nos confesamos, pues ya sentimos esa liberación, ¿verdad? Que el Señor nos hace esa respirar. Entonces David, al componer ese salmo y viendo que el Señor lo amaba y que lo perdonaba, ¿verdad? Pues pudo seguir adelante. Entonces es muy importante lo que dijo Sarai ahorita porque muchas veces pasa eso, que nosotros nos alejamos en vez de decirle al Señor, perdóname, o sea, de todo corazón te pido que me perdones, no quiero caminar igual, no quiero seguir igual, dame la gracia de poder seguir adelante, ¿verdad? Entonces todas estas cosas son muy importantes, todo este salmo, si tienen oportunidad, leanlo, ¿verdad? Sí, y bueno, como decía, bueno, aquí nos dice también, nos comenta mi papá, que está ahí viéndonos, dice, el rey David, un hombre que confiaba plenamente en Dios y que sabía que siempre Dios lo escuchaba. Así debemos confiar y abandonarnos a nuestro Dios. Entonces, ¿qué rescatamos de David? ¿Qué rescatamos para nuestra oración personal, nuestra oración de todos los días? Confiarnos plenamente en Dios. La confianza y la humildad es lo que hacen que una oración sea plena, porque como decíamos la vez anterior, Moisés confiaba tanto en Dios que se acercaba a hablar con él sin temor, y le pedía por el pueblo sin temor a que el Señor dijera algo, porque él sabía que él amaba a su pueblo. Entonces, así nosotros acercarnos con el Señor sin temor, sin prejuicios de que de que nos vaya a decir, que nos va a hacer o lo que sea. No, o sea, es acercarse con el Señor con toda la confianza y humildemente, reconociendo que Él es el Señor, Él es el grande aquí y que Él, todo lo que estamos viviendo, todo lo que nos ha puesto en nuestra vida, Él nos lo ha dado. Entonces, que si tenemos mucho éxito, que si tal vez tenemos muchas bendiciones en nuestra vida es por el Señor. Entonces, reconociendo que de Él viene todo eso, reconociendo su grandeza, es como también nos acercamos al Señor con esa humildad. Y yo te invito a que hagas una oración, que cuando hagas una oración, le empieces alabando al Señor, porque así estás empezando tu oración reconociendo que el Señor es grande y que el Señor está de tu lado y que el Señor es el Todopoderoso, ¿no? Entonces, así como David, alabar al Señor y también, aún en esos momentos de debilidad, en esos momentos de pobreza, se pudiera decir, en el corazón, de esos momentos en los que a veces no nos sentimos dignos, aún así, alabar al Señor y pedirle lo que quieras pedirle al Señor, sea si le vas a pedir, si le vas a agradecer, si le vas a pedir perdón, lo que sea. Acércate al Señor con confianza y con humildad, así como el rey David lo hizo, porque él, a pesar de estar en el alto rango, él agachaba su cabeza, él se postraba ante el Rey de Reyes. Entonces, postrémonos ante el Rey de Reyes, que él lo que va a hacer al nosotros postrarnos ante él es enaltecernos. Amén. Entonces, no tengamos miedo de humillarnos ante el Señor, porque él enaltece a los humildes, lo dice el Magnífica de la oración de la Virgen María, él enaltece a los humildes. Entonces, humillémonos ante el Señor, porque pues aún así la recompensa va a ser muy grande si tenemos esa comunicación, esa confianza con Dios. Sí, y bueno, ahorita me está acordando también, perdón, Sara, me estaba acordando también de David. Fíjense, la oración de David, como decía Sara, y ahorita de alabanza. ¿Cómo es importante alabar y bendecir al Señor? Estaba recordando ahorita el pasaje, precisamente el pasaje bíblico donde el rey Saúl era atormentado por espíritus malos. En las noches no podía dormir. Entonces, como el rey Saúl fue el que estaba antes de David. él. Uh-huh. Pero él le falló a Dios y Dios ya, pues, no quería que estuviera el rey
Saúl, y por eso manda a Samuel para que unja al rey David. Pero bueno, cuando esas noches que no podía dormir el rey Saúl, que lo atormentaban esos espíritus, eh, hagan de cuenta que mandó a unas personas a buscar a David, a unos hombres, y le dijeron a David, por favor, ve y toca con tu arpa y cántale al rey Saúl, porque le dijeron al rey Saúl que tú eras la única persona que podía ayudarlo. Entonces, fíjense, va David, antes de ser rey, va David con el rey Saúl, y en la noche, cuando se sentía muy mal, el rey Saúl y que no podía dormir, que estaba ahí batallando ahí con los espíritus y todo esto, David empezaba a tocar el arpa y empezaba a recitar salmos, o sea, sus composiciones, pero eran alabanzas, ¿verdad? Claro, eran alabanzas que Dios a través, o sea, que el Espíritu Santo le daba en aquel momento, y aquellos espíritus salían, o sea, Era la única forma en que podía dormir sí, era la Saúl. única manera en que Saúl conciliaba el sueño. Entonces, fíjense, el arma tan poderosa, se pudiera decir así, la alabanza. Por eso ahorita que decía Saray ahorita, de que aún aunque estemos en los momentos más difíciles de nuestra vida, por las tormentas que estemos pasando, es muy importante que alabemos y bendigamos a Dios. Y lo vamos a alabar no por lo que ha hecho en nosotros, sí es importante, pero más que nada porque en esos momentos tú puedes decir, no, pero pues si me siento mal, muchas veces pensamos que Dios no ha hecho cosas con nosotros, grandes cosas, porque nos sentimos mal. Entonces, en ese momento tú tienes que elevar los ojos del corazón o los oídos del corazón, todo tu ser, y decirle, Señor, te alabo y te glorifico porque eres el Rey Todopoderoso. Con que empieces a decir esas palabras, va a fluir tu alabanza, porque Dios en ese momento, o sea, pone su mirada en ti y te da ese espíritu para que tú puedas seguirlo alabando, para que tú puedas seguirlo bendiciendo. Mira, yo quiero decirte una cosa, Dios, sin tu alabanza y la mía, sigue siendo Dios. Pero tú y yo necesitamos reconocer que Dios es grande y poderoso. Y que a través de esa alabanza, estamos necesitados de Dios, y que a través de esa alabanza, Dios hace grandes cosas, sigue haciéndolas, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos reconocer que sin Él no podemos hacer nada, que sin Él no podemos librar las batallas. Y Él, a través de esa alabanza, nos va fortificando, nos va llenando, nos va liberando, nos va dando paz, vamos sintiendo su amor, y en ese momento tú vas a sentir que Dios está, su presencia te va a envolver. Por eso es tan importante la alabanza, iniciar siempre con la alabanza. Y no dejemos de orar, no dejemos de platicar con Dios. No lo veas como algo, ay, qué aburrido, ay, qué tedioso. No, velo como esa plática con tu amigo. Ya lo hemos dicho, ¿verdad, Sara? Y en otros capítulos, esa conexión con tu amigo, así como te comunicas con tus amigos por el chat, ¿verdad? Por el Messenger, por el WhatsApp. Así comunícate con Dios, papito. Ya a veces que estoy ahí lavando trastes y estoy plática y plática, y mis hijos... A veces hablamos solos, ¿por qué no dirigir eso que pues estamos hablando a sí. Dios? Y muchas veces mis hijos se me quedan así viendo. Ellos ya saben, ¿verdad? Porque yo me mantengo platicando así con Dios, y de repente, ay, Señor, que que mire. Y estoy tendiendo ropa y mira, Señor, que, ay, te amo y que quién sabe qué. Y ahí estoy diciéndole miles de cosas a Dios. Y yo siento su presencia. Entonces, atrévete, atrevámonos a tener esa relación con Dios como lo hizo David. Y es que ir durante el día hablando con él, aunque sea cosas tan simples, o sea, X, de cosas que, pues, que tal vez se nos pasan por la cabeza y en ese momento se las decimos a Dios. Ir en el día hablando con él así es estar reconociendo que él te está acompañando. Claro. Entonces, tu mente y tu corazón no se olvida de que ahí está Dios. Con los comentarios que hagas, lo que sea que estés diciendo, estás siendo consciente de que Dios está ahí contigo. Claro. Y eso ya es una ganancia muy grande, porque a veces nos sentimos tan solos, tan abandonados o lo que sea. Y ahí estar conscientes de que Dios está ahí,
es una gran ganancia. Entonces, pues, invitarlos a la oración, a hablar con el Señor todos los días de lo que sea, de lo que sea. Créanme que Él no se aburre, o sea, Él no se aburre de nosotros y de lo que le digamos para nada. Y eso va a ir creciendo poco a poco y van a ir viendo que cada vez más queremos hablar más con Él y va a hablar más con Él y hacer más oración y esto. Entonces, el Señor está ahí, está todos los días ahí, entonces, ¿por qué no prestarle atención a Él, no? Y pues bueno, así es como vamos concluyendo este sexto capítulo, de este sexto episodio de la oración, una mirada al cielo. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Vamos a concluir con una oración y con avisos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, bendito y alabado seas, porque en esta noche tú nos has permitido hablar de ti y también nos has permitido escucharte a ti. Gracias, mi Señor, porque durante todo el día nos has acompañado y has puesto cada detalle de este día para que recordemos que tú nos amas. Te pedimos que a lo largo de nuestro día, el día de hoy, y a lo largo de nuestra vida, nos sigas acompañando, nos sigas haciendo más conscientes de tu presencia en nuestra vida. Que cada detalle que veamos sea para alabarte, agradecerte a ti, para darte la gloria a ti. Que cada cosa que hagamos, cada paso que demos, sea para estar más en comunión contigo. Te pedimos también que nos sigas acompañando, que nos sigas dando esas bendiciones todos los días. Mamita María, te damos las gracias porque siempre nos acompañas tú también, porque intercedes por nosotros, porque nunca te cansas de estar ahí al momento de consolarnos, al momento de estar felices, porque siempre estás ahí como una mamá que nos cobija. Te seguimos pidiendo que intercedas siempre por nosotros, que nos acompañes en todo momento y que nos lleves siempre a tu Hijo Jesús para que seamos instrumentos de amor a los demás. Amén. Bendito y alabado seas, Señor, bendita y venerada seas, Mamita María. Amén. Amén. Y pues bueno, recordarles que ahorita pues estamos en vivo en Facebook, pero también estamos en YouTube y este capítulo va a estar a más tardar el sábado en YouTube para que si alguien quiere verlo, compartirlo, o simplemente darle like, adelante, porque eso es lo que hace que más personas conozcan este mensaje de Dios, no por nosotras, sino porque es Dios. Estamos seguras de que es Dios a través de nosotros, porque si no, no podríamos decir nada, absolutamente nada frente a la cámara, frente a nadie. Entonces, pues ahí estamos en YouTube para que nos sigan, para que se suscriban al canal, le den like, a los videos que hemos subido. Hemos subido de Patris Corde, la carta apostólica del Papa Francisco a San José, de Fratelli Tutti. Ahí tenemos algunos videos de Fratelli Tutti. Estuvimos hablando del querigma. Ahora que estamos con la oración y también con testimonios de María, que ahí están. La semana pasada estuvo Eloy Baeza con nosotros, un cantautor chihuahuense, de Mioki. Entonces, pues ahí está su testimonio y también el de otras personas, el de la hermana Lupita, Lupita Sánchez, también de Rosy Mendoza, por ahí también está nuestro testimonio. Entonces, para que se unan a este canal y puedan ver también estos videos que más que nada son para ir creciendo en la obra del Señor, ir glorificando al Señor a través de lo que vemos, de lo que escuchamos y de lo que vivimos. Amén. Entonces, pues los invitamos y también pues los jueves, vamos a estar todos los jueves en vivo a las 8:30, como el día de hoy. La siguiente semana toca hablar de María, entonces pues no se lo pierdan, por ahí tendremos un invitado, aún es sorpresa, así que no les vamos a decir, no vamos a hacer spoilers, ustedes chequenlo. Y estén pendientes durante la semana para saber quién va a ser. Y pues los jueves también pues los esperamos. ¿Algo más? Sí. Bueno, aprovechando que estamos hablando de la oración, mañana tenemos asamblea de oración y sanación a las
a las 8, ¿verdad? A las 8 de la noche, pero por otra página que se llama Casa de Oración María Niña. Entonces, todos los viernes a las 8, Casa de Oración María Niña, tenemos nuestra asamblea. Ahorita por el momento es virtual, hasta que ya nuestras autoridades pues nos permitan de nuevo estar en el templo haciendo la asamblea, pues ya les iremos informando lo hacemos de forma virtual y presencial también. Entonces, pues nos vemos el próximo jueves, con el favor de Dios, y que en esta noche, como dice la palabra, hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Amén. Nos vemos el próximo jueves. Shalom.